Veremos que las buenas noticias que el Mesías Yeshua trajo no son simplemente un mensaje acerca de su vida y muerte que conducen a nuestra salvación. Su mensaje también le concierne el significado de salvación y cómo Él tiene la intención de salvar a la raza humana de sus problemas actuales. El Evangelio revela el destino glorioso de la humanidad en su reino de justicia y paz. Tristemente, el género humano ha reducido el Evangelio a la historia acerca de la persona del Mesías Yeshua, mientras que descuidan y pasan por alto el mensaje más profundo y más vastamente bombete que Él trajo, llamado el reino de Dios. Él, con toda seguridad, trajo buenas noticias, las noticias más maravillosas que este mundo cansado y preocupado puede escuchar para su futuro. Una sección entera del Nuevo Testamento está dedicada al registro histórico del mensaje que el Mesías enseñó mientras estuvo en la tierra. Esta porción de la Biblia, apropiadamente llamada como los Evangelios, comprende los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los escritores de estos registros todos dicen que este mensaje primario de Yeshua fue el Evangelio del reino de Dios. Marcos nos dice: Yeshua vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está a la mano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios. Este es el mensaje que el Mesías Yeshua instruyó a sus seguidores a creer y predicar, también en Mateo 24:14 y Lucas 8:1 y 9:1-2. La Escritura ocasionalmente llama el Evangelio por nombres aparte del Evangelio del reino de Dios. Por ejemplo, habla del Evangelio de Cristo y el Evangelio de Dios, Romanos 1:1-16. El término Evangelio de Dios simplemente muestra que se originó con Dios. Dios entregó el mensaje a la tierra a través de sus siervos. Pedro nos dice que el Evangelio fue enviado por Dios a través de Yeshua. Note Hechos 10:36-37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Evangelio de Dios es la buena noticia acerca del reino de Dios. Es decir, el Evangelio del Mesías Yeshua es la buena noticia de un nuevo mundo de justicia que Yeshua trajo como mensajero de Dios. Todo es el mismo Evangelio. Todo es parte de las noticias maravillosas de lo que Dios tiene reservado para la humanidad. En una manera similar, Pablo algunas veces usó el término mi evangelio, como en 2 Timoteo 2:8, Romanos 2:16. Esto no quiere decir que el mensaje se originó con Pablo, ni que fue un evangelio acerca de Pablo. Fue un mensaje que él recibió directamente del Mesías Yeshua. El evangelio fue predicado por mí, vino a través de la revelación de Yeshua, el Mesías, dijo él, en Gálatas 1:11-12. El uso del término mi evangelio de Pablo es correcto porque él fue el que lo proclamó. Las buenas noticias es también llamado el evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24. Desde el principio somos llamados por gracia, justificados por gracia y salvados por gracia. Gálatas 1:6, 15, Romanos 3:24 y Efesios 2:8. El Evangelio de la Gracia es otro término apropiado que enfoca la atención en un aspecto diferente del mismo Evangelio que Yeshua predicó. El amor enorme de Dios para con nosotros, expresado por su gracia hacia la humanidad. Este mensaje es también llamado el Evangelio de vuestra salvación, en Efesios 1:13, puesto que nuestra entrada en el reino de Dios es sinónima con nuestra salvación. No hay conflicto en estos términos para el Evangelio. Cada uno complementa e intensifica al otro. El Evangelio de la paz se usa también para describir las buenas noticias. Romanos 10:15, Efesios 6:15. El reino de Dios traerá paz para la tierra, un resultado importante de nuestra creencia y actuando sobre el Evangelio del reino. Profetizando sobre el reino de Dios, Isaías dijo: lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrán límites. Isaías 9:7. Todos estos términos describen el mismo Evangelio, simplemente enfatizan aspectos diferentes del mismo mensaje maravilloso. El Mesías Yeshua vino predicando el Evangelio del reino de Dios, Marcos 1:14-15, y les enseñó a sus discípulos a predicar el mismo mensaje, Mateo 10:7, y continuó predicándolo cuando Él se apareció ante los discípulos después de su crucifixión en Hechos 1:3. Después de que Yeshua resucitó entre los muertos, los apóstoles predicaron el mismo Evangelio, pero con la comprensión añadida del significado del sacrificio de Cristo y de su resurrección.
Y aunque los términos que describen pueden diferir, el mensaje es siempre el mismo. La verdad gloriosa es que todo este mensaje magnífico es un evangelio libre de irregularidades y es el poder de Dios para salvación para todo el que cree. Romanos 1:16.